finalmente saca, pero los verdaderos colores, en donde vino de todo lo que te imaginas y de lo que no también. Ven acá, y él fue el causante de que tú terminaras arrestada en Santo Domingo. Claro, sí. ¿Qué nos puedes contar sobre esa experiencia? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Es una historia muy compleja. Tuve que escribir un libro y un audiolibro y narrarlo también para soltar todo lo que llevabas por dentro. Todo lo que llevaba por dentro, sí. Ha sido un proceso bien largo de sanación que todavía continúa y supongo yo que continuará para el resto de mi vida. Porque hay cosas de las que yo no me acuerdo, que a veces estoy hablando y de repente, ¡boom! ¿Te recuerdas de eso? Y digo, Dios mío, ¿cómo yo me olvidé de tal cosa? Y entonces son cosas que tú dices, wow, cuánto la memoria puede bloquear para proteger a uno. Claro, así es. Y sí, mira, no teníamos ni 3 meses de casado. Amar con alma. Amar con alma. Ámbar con alma. Amar con alma. Hay vidas que parecen escritas para un guión de película, pero la de mi invitada de hoy supera cualquier libreto. Ella es la prueba viviente de que el alma puede resistirlo todo. Es una mujer que ha logrado sobrevivir a las peores condiciones que un ser humano pudiera imaginar. Nació en Puerto Rico, arropada por una familia con educación y valores que la vieron convertirse en una gran profesional dentro del mundo de las comunicaciones, donde siempre brilló y se destacó por su talento. Sin embargo, el hombre que ella pensó sería su gran amor, la arrastró a una oscuridad total, convirtiéndola en prisionera de una terrible pesadilla. Ella es símbolo de fuerza y aquí nos contará cómo logra retomar su vida y conseguir ser una mujer libre en cuerpo y alma, disfrutando ahora sí de la magia de un amor real. Bienvenida, mi amiga querida, a quien puedo llamar casi hermana, Laura Hernández, a Ámbar con alma. Gracias. Qué bueno tenerte aquí. Gracias. Dices, hablas del alma. Sé que eres una mujer resiliente, una mujer guerrera, una mujer luchadora, sobreviviente, podríamos decir, ante un gran engaño, ante situaciones que uno tiene que vivir en la vida, que nunca ni siquiera en película las podría imaginar. Sé que tu vida no ha sido fácil, aun cuando eras una niña muy querida de una familia muy unida, una familia que te vio crecer en las comunicaciones, te vio triunfar, se disfrutaban cada instante de tu vida y de sopetón cambió tu rumbo. En un segundo todo puede cambiar. En un segundo todo puede cambiar. Pero vamos a comenzar desde un principio. ¿Cómo fue ese entorno familiar de Laura? Era un entorno contradictorio. Tengo unos padres, y digo tengo, aunque mi papá falleció, ¿verdad? Pero su presencia dentro de mí es fuerte. Lo que él dejó, su legado en mí ha sido muy fuerte. Y tengo una madre que no tengo que hablar tanto de ella, pero la gente la ha conocido. Esa mujer es brava, así es, fuerte, delicada, educada, pero ella va a con paso sus pantalones firme. En su sitio, como diríamos en Puerto Rico. A paso firme, y ella va. Y cuando dice que va y gana. Ella dice, cuando yo voy a salir, salgo a ganar. Y ella, pues, se casa con mi papá luego de que él regresa de la guerra de Vietnam. Se conocieron después. Y pues había mucho desconocimiento en esa época de cómo se trabajaban esos traumas. Y mi papá llevó esa guerra a la casa. No fue intencional.
aquí nadie, por eso es que yo logro perdonar todas estas cosas, porque cuando tú entiendes de dónde viene lo sucedido, tú puedes diferenciar lo que vino por maldad y lo que vino por ignorancia o por ser víctima de lo mismo. Mi papá vivió en las calles, mi papá tuvo padrastros, mi papá fue maltratado, mi papá fue a la guerra de Vietnam obligado. Él no era un militar, él fue obligado. Entonces, eso cambia la circunstancia. Cuando se casa con mi madre, pues nos tiene a mí, a mi hermana, y mi mamá trabajaba como farmacéutica y él se quedaba en la casa cuidándonos. Él no sabe. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Él no sabe criar niños. Es como criaban en los campos. Sí, claro. Tú sabes, un poco a la cañona, como dicen, un poco militarizado también. Fueron épocas complicadas y pues yo me crié en ese entorno de estrés. Yo entiendo ahora, a mis 51 años, que yo tengo estrés postraumático desde pequeña. O sea, yo viví con eso toda mi vida. Yo me arrancaba los pedazos de pelo y de cabeza, así. Yo me arrancaba. Yo tenía una llaga aquí. De estrés. A los De 5 estrés, de años. ansiedad. A los 5 años. Y a las piernas me las arrancaba. Esas son cosas que yo nunca las digo porque a veces hasta uno se lo olvida. Sí, sí, sí. Pero ese era el entorno que provocaba eso en mí. O sea, tú dices la falta de saber ser papá, tu padre, Sí. de la manera que se comportaba, hacía sufrir a tu mamá. Bueno, claro, entonces mi mamá se entera de toda esta gritería y todo este ambiente de hostilidad, porque los vecinos se lo dicen. Y ahí mi mamá deja de trabajar completamente en lo que era farmacia y se queda en la casa. Y mi papá tenía una pensión de veterano y pues con eso iban bien. Pero eso no paró. O sea, lo que hizo fue amortiguar un poco, pero eso continuó. Mi papá nunca le levantó la mano a mi mamá. O sea, ese no era el tipo de situación. Era que ellos discutían por todo lo que no era necesario. O sea, cualquier cosa era un motivo. El día de Navidad, esos eran los peores días, los de Navidad, los 31, los San Valentín, los cumpleaños. Esos días se armaban unas cosas que ya yo lo sabía. Ya yo sabía, ese día ya yo estaba, mira, esperando. Esperando que iba a pasar. A ver qué es lo que va a pasar. Entonces, no te puedo ni explicar porque no habían razones especiales. O sea, sin embargo... peleaban por boberías. Pasaba una mosca y peleaban. Y peleaban, pero se formaba pero seria, ¿entiendes? Eran saltos cuánticos, era Wow. 3D de repente. Y eran con mi hermana, eran conmigo, eran ellos, era todo. Entonces, pues tú te crías así. En un hogar que tú consideras que fue un poco, entre comillas, disfuncional. Totalmente. Independientemente no fuera culpa de nadie, pero eras así. Y para poder sanarlo, tú tienes que entenderlo. Y yo entiendo que las mejores intenciones estaban. Me lo dieron todo. Me apoyaron en todo lo que yo quise estudiar, todo lo que yo necesitara, todo lo que fuera educación. Ahí Lo me dieron tenías. todo. Y a mí no me faltó nada de ninguna manera, ni económicamente, ni mi mamá, una mujer muy amorosa. Mi papá me sobreprotegía de una manera increíble. Él se quedaba conmigo frente al salón hasta que sonara el timbre. O sea, él tenía tantos miedos que ahora yo los entiendo. Yo entiendo esos miedos. Porque son miedos que se te pegan después de tú haber vivido experiencias traumáticas, en donde tú siempre estás esperando el próximo golpe. Y yo pienso que él vivía así. Y él vivía aterrado con que mi hermana o yo viviéramos una experiencia. Le pasara algo. Pero hay cosas ¿Y tú en la crees que vida- eso tuvo que ver con su situación de haber estado en la guerra de Vietnam y Total. todo eso? La- O sea, que se quedó La traumatizado, guerra, se la deprimió, infancia, todo. estaba ya afectado y lamentablemente ese estado emocional, mental, en detrimento, lo llevó al hogar. Sí, totalmente. Más, tengo que decir también la otra parte. Un hombre brillante que cuando se casó con mi mamá
no sabía casi leer ni escribir. Entonces mi mamá lo ayudó a terminar el 4º año y él se convirtió en un hombre autodidacta. Leía y leía y leía y todo lo que leía se lo aprendía. Montó un jardín centro, él hacía landscapings, manualidades, de todo. Aprendió a hacer breeder de perros, entrenaba. Él le entrenó los perros a toda la gente de la urbanización. O sea, él era este tipo de persona. Él entraba a los caseríos a predicar la palabra. A él no le importaba. Él llegaba, aquí estoy. Quien quiera que venga, él le leía la Biblia. O sea, él trató también de transformarse. Él sabía que él necesitaba ayuda. Y también ayudaba a los demás. Quería ser un vehículo para ayudar a otros. Claro, yo pienso que hay veces que uno ayudando a otros se ayuda. Se puede ayudar, claro. ¿Y qué aprendiste? O sea, teniendo una mamá amorosa, maravillosa como tú determinas, empoderada de alguna manera en su época, y tener un papá con ciertas condiciones, ¿verdad?, mentales, traumas, que los llevó al hogar. ¿Qué tú aprendiste de esa lección? O sea, ¿qué te hizo a ti lo que eres hoy día? Mira, eran mensajes tan confusos que yo pienso que fue una de las razones que no me permitió a mí aprender a discernir en el camino. Escogí bien mis amigas, escogí bien todo, excepto las parejas. Obviamente, pues si nos queremos ir a una psicología profunda, pues ya sabemos que tiene que ver con la relación con mi padre, que era tóxica porque nos amábamos, pero el control y el maltrato era como... Más bien maltrato emocional. Emocional, sí, porque era como, pues... El control es un tipo... Un controlador. Sí, y ese control absoluto no es positivo, es contraproducente al final del día. Pero, mira, al final del día, yo siento que independientemente de todo eso, me hizo una mujer resiliente y yo no sabía ni siquiera lo que era esa palabra. Me hizo una mujer extremadamente fuerte que yo no sabía que yo era. Te voy a decir que yo me consideraba frágil, débil, me consideraba fea, no me sentía que tenía valor suficiente para ser amada. Y aún así, iba a la universidad, estudiaba, sacaba 4 puntos, seguía estudiando. Estudiaste comunicaciones, te convertiste en periodista. Hice una maestría en economía, después sí hice una maestría en periodismo digital. O sea, yo estudiaba y estudiaba y estudiaba. Yo pensaba que ese era mi escape. A mí me gustaba leer, estudiar. Yo sentía que era la única manera en donde yo podía como que organizar mi mente y centrarme. Y yo era bien organizada y bien disciplinada, pero siempre fue con una cosa en mente. Tengo que salir de esta casa. Pero quiero salir soltera. Quiero salir independiente. No quiero pedir nada. Porque no quiero que me controle nadie. Ese era mi... Sí, porque ya estabas saliendo de las garras de un controlador. O sea, sí, realmente cuando tú estás y te sientes controlada por alguien, sea tu papá, tu mamá, quien sea, y tú quieres volar, quieres ser una persona independiente, quieres tener criterio propio, quieres poder disfrutar de tus metas y perseguir tus sueños, es un poco frustrante. Porque es como tú querer volar y alguien te está anclando, ¿no? Exactamente. O sea, que realmente dentro de toda esa situación que viviste, lograste triunfar, porque no hay duda, Laura, que tú fuiste una mujer sumamente exitosa, muy querida por el público, una gran comunicadora. ¿Cómo pudiste salir de todo eso? O sea, después que decidiste, me voy independiente, no me quiero salir de aquí porque me estoy casando a vivir a otro hogar. Eso era un no para ti. ¿Cómo logras despertar y llegar a hacer el cambio? Mira, yo pienso que Dios me fue llevando. Porque si yo vengo a ver, yo estaba estudiando todo el tiempo, siempre tenía 2 trabajos. Yo no estaba yendo de casting a casting, ni de nada de eso, pero yo estaba clara lo que yo quería. Y yo creo que fue tanto y tanto lo que mi corazón lo anheló, que Dios me lo entregó.
Lo que pasa es que hay veces que uno no está preparado para recibir esas bendiciones. Es cierto. Lamentablemente. Y yo no estaba lista porque yo no sabía el mundo donde yo estaba entrando. Sí trabajé porque sí estudié, sí cogí clases de actuación, sí me formé, me eduqué, pero fue como que Dios me iba guiando hacia donde yo tenía que dirigirme. Y llegué y yo no sabía cómo yo tenía que actuar, ni yo fui yo desde el día 1. Ahora, era la yo que nadie conocía porque yo era callada, yo no hablaba mucho, yo no contaba mis cosas, yo era bien reservada porque a mí me daba vergüenza que la gente supiera que yo venía de un hogar en donde se vivía gritería todo el tiempo. Esas cosas no te creas, esas cosas se le quedan a uno y de alguna manera traumatizan a uno. Tú comentaste al principio de que tuviste mucha dificultad en seleccionar tus parejas. Cuando tú me hablas de que seleccionaste tus parejas, yo sé que de alguna manera fuiste víctima, ¿verdad? Siendo una mujer tan exitosa, tan inteligente, con unas bases relativamente sólidas, porque estuviste en un hogar que estuvo disfuncional por momentos, que tu papá podía ser abusivo, controlador. Pero estaban ahí para mí. Estaban ahí para ti siempre. ¿Cómo tú llegas a caer en manos de un hombre abusivo, agresivo, que te manipuló? Fíjate, ahí es que está la parte triste de la historia. Si yo hubiese entendido a tiempo que yo podía repetir esos patrones sin darme cuenta, aun cuando salí de la casa, me compré un apartamento, ya era independiente, fue ahí en donde no supe discernir. Hombres buenos llegaron a mi vida, pero yo no, como que había cierto rechazo de mí hacia esas personas. No, ¿Por qué? Porque temías que fueran parecidos a tu papá. No, eran personas buenas, mas sin embargo era incómodo para mí. Entonces entiendo que uno normaliza lo que no debe ser, ¿verdad? Que fue lo que yo viví, la gritería, los malos tratos, las faltas de respeto. Yo no las quería, mas sin embargo, de alguna manera se metieron dentro de mí de tal manera que lentamente fui aceptando. Sí, porque eso. Las tienes en tu subconsciente. Entonces, lamentablemente. de repente quizás empecé a decir, pero a lo mejor es que la vida es así. A lo mejor es que pues las relaciones son así. Hay que pelear, hay que guerrear, hay que insultarse. Entonces, yo lo normalicé de alguna manera y lo empiezo a aceptar sin darme cuenta. Porque estas cosas no ocurren de un día para otro. En el caso particular del personaje que me llevó a la desgracia, es un tipo de persona que te enamora con actos de grandiosidad. O sea, todo es exagerado. Los ramos de Grandioso. flores que cubren este salón entero, que te trepan en un helicóptero, por decir una cosa. Sí, ¿no? sí. Quería Quería impresionarte para después de alguna manera, y perdona mi crueldad, abusarte. Sí. O sea, la voy a enamorar con lujos, con flores, con regalos, con viajes, con fantasía, porque a la larga eso es fantasía, porque no deja de ser material, para después de alguna manera tenerte ahí como amarrada y abusarte. Sí, si tú supieras que los actos de grandiosidad eran más no eran económicos ni materiales, mas sin embargo eran más para hacerme sentir tan amada y tan valorada y tan deseada y tan respetada, para que una vez yo me creyera que eso era lo que yo iba a recibir de esa relación, entonces dejarme caer contra el piso. Porque entonces empieza el otro tipo de comportamiento. Estabas casada tal vez con un hombre narcisista, abusador, obviamente ya hablamos que indiscutiblemente manipulador. Has tenido todo un cóctel bien bueno. Ese era un cóctel bastante interesante que yo creo que de haberte criado, por lo que percibo de lo que me cuentas, en una burbuja, porque de alguna manera estuviste en una burbuja donde creías que todo era color de rosa, que todo era bueno, tu papá te protegía,
estaba pendiente de ti todo el tiempo en la escuela, a lo mejor no tuviste una libertad de conocer una serie de No, otras cosas. exactamente. Y de momento entras en esta relación relativamente engañada. Pero es que yo no le di tiempo a la relación tampoco. Esa es la parte en donde yo pienso que fue mi gran fallo. Yo entré en una relación y yo me casé en menos de 6 meses. Entonces, ¿a quién tú conoces en 6 meses y mucho menos cuando no has convivido con esa persona? Si cada cual muestra lo mejor de sí cuando están en una relación, cuando tú sales a comer, cuando sales con los amigos, cuando tú le das la mejor cara al mundo, ¿no? Y hay gente que en realidad es así, pero hay otros que la muestran, pero de puertas hacia adentro, no. Y yo no me atreví a convivir, porque eso en mi familia era... Un pecado mortal. Entonces yo no me atrevía. Si yo hubiese convivido, eso no hubiese durado nada. Porque el maltrato, ¿cómo te digo? Esto empieza con manipulación primero, ¿verdad? Me hace sentir bien importante y después se desaparece. Y te deja como que, ¿qué pasó aquí? Y de repente aparece y vuelve otra vez y te enamora y de repente te sale con una mala crianza o te falta el respeto. Y se vuelve a desaparecer. Ajá, pero después vuelve y te pide perdón. Y de repente tú empiezas a entrar en este juego emocional que no lo sabes. Como un roller coaster. Horrible. Sí, te lleva Y como una un roller montaña coaster. rusa horrenda. Y en menos de 6 meses yo me caso con una persona así. Y luego es que finalmente saca, pero los verdaderos colores. En donde vino de todo lo que te imaginas y de lo que no también. Ven acá, y él fue el causante de que tú terminaras arrestada en Santo Domingo. Claro. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre esa experiencia? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Es una historia muy compleja. Tuve que escribir un libro y un audiolibro y narrarlo también para soltar todo lo que llevabas por todo dentro. lo que llevaba por dentro. Sí, ha sido un proceso bien largo de sanación que todavía continúa y supongo yo que continuará para el resto de mi vida, porque hay cosas de las que yo no me acuerdo, que a veces estoy hablando y de repente ¡boom! ¿Te recuerdas de eso? Y digo, Dios mío, ¿cómo yo me olvidé de tal cosa? Y entonces son cosas que tú dices, wow, cuánto la memoria puede bloquear para proteger a uno. Claro, así es. Y sí, mira, no teníamos ni 3 meses de casado. Yo no estaba muy bien de salud. Y yo entiendo que él me fue enfermando poco a poco del estrés en el que me tenía sometida. Ya yo me había empezado a enfermar a nivel digestivo. Ujú. Entonces, pero entonces el que te enferme y después te quiere dar la cura. Vámonos un fin de semana para República Dominicana, para que descanse y tal cual. Pues está bien. 3 días que se convirtieron en 3 años. 3 años que viviste en una cárcel. En un infierno. Encerrada. De las peores cárceles en el mundo, no lo digo yo, dicho por las Naciones Unidas. Son cárceles que son tierra de nadie. Son lugares donde yo digo que vive gente muerta. ¿Qué fue lo peor que viviste en esa cárcel? Fueron tantas que no te puedo decir la peor, pero Todas fueron malas. yo pienso que el momento más cruel que recuerdo para mí fue el día que me sentenciaron. Eso yo no lo vi venir. Eso yo no lo vi venir. Yo estuve 1 año esperando por ese juicio. Y en todo ese año me mintieron, abogados, todo el mundo me mentía. Sí, ya mismo tú sales, Eso ya, sí, todo el mundo sabe que tú eres inocente. Sí. Y mientras tanto una vorágine, un circo de la prensa en Puerto Rico, bla, bla, bla. Y independientemente de todo eso, yo tenía tanta fe y tanta confianza en que Dios había escuchado mis oraciones de que todo se iba a aclarar.
Eso fue un golpe mortal. Que tú no lo esperabas, no lo venía a venir. 7 años. Fueron 7 años 7 años en la cárcel. que me condenaron. Que te condenaron. Después tuvimos que ir a un juicio de apelación y todo eso, pero fueron 7 años. Yo recuerdo ese momento. Yo me quedé. Yo sentí como si mi alma se hubiese despegado del cuerpo. Era como cuando uno se pone las manos y se sienta y se le adormece una mano. Sí, sí. El cuerpo entero a mí se me adormeció así. Era, tú sabes, ese hormigueo. Sí, sí, sí. Entero. La boca, yo no la podía mover. Yo recuerdo que yo estaba como... Estabas en estado de las shock. manos, recuerdo que estaban así. Yo no podía. A mí me llevaban alada. Yo estaba en un shock que yo no podía entender lo que había pasado. Lo que te estaba pasando. Y cuando me subo al vehículo que me iba a llevar de regreso a la cárcel, que yo sigo en un estado de shock, el chofer, una persona que era contratado por mi mamá, me miraba por el retrovisor y las lágrimas como le bajaban a ese hombre. Y yo no podía hablar y él me miraba como a ver si yo quería decir algo. Yo no quería hablar porque había gente alrededor también, habían guardias y todo. Y sí recuerdo una cosa muy fuerte dentro de mí, que no sé de dónde salió ni cómo salió. Y fueron estas palabras dentro de mi cabeza. Satanás, si tú quieres que yo reniegue de Dios, te equivocas. No voy a renegar. Y esa noche lloré amargamente, pero no lloré ni pidiéndole a Dios nada, ni reclamando nada, nada. Era un llanto de profundo, de dolor. Era un llanto, sí, demasiado intenso. Jamás he llorado con esa intensidad, estaba rota por dentro, pero no sabía ya, no habían palabras, no tenía nada que decir, no tenía nada que hablar. Pero ese pensamiento fue tan fuerte que me quedé con eso, ya, no pensé en más nada. Y estabas sola, el hombre se desapareció. Él estaba en otra cárcel. Tú estabas casada legalmente con él. Sí, él estaba en otra cárcel. Él estaba en otra cárcel, no salió a defenderte en ningún momento. No, jamás, no, porque él en todo momento se declaró inocente. Hasta hace 2 años. Él decía que todavía él era inocente. Y como hubo tanta mentira dentro del juicio también, los militares mintieron mucho, hubo pruebas fabricadas. Entonces yo no entendía, porque si era real, ¿por qué hay que mentir? ¿Por qué hay que fabricar pruebas? ¿Por qué hay que...? Claro, ahora ya yo comprendo que obviamente lo que los hizo a ellos, todo el mundo allí subió de rango. Esto fue un arresto. Ellos se pegaron en la loto. Ellos estaban buscando una cosa y se encontraron conmigo. Ellos no sabían quién yo era. Al arrestar el grupo, se dan cuenta de que yo soy una periodista en Puerto Rico, etcétera. Y ahí es que entonces ellos, para hacer un caso más sólido, más grande, más visualmente más fuerte y más importante, empiezan a mentir, a decir que yo iba en una lancha. Yo llegué en avión, hay boletos de avión, están pegados en el expediente. Nadie hizo la asignación. Nadie. Me cansé de gritarlo. Nadie me hizo caso. Era como si eso no importara. Y yo, pero es que tiene todo que ver, porque es que en esa lancha había droga. Y tú me quieres posicionar en esa lancha, cuando yo nunca estuve ahí. Tú nunca estuviste en esa lancha. Ni entré, ni llegué, ni salí, ni me monté. Yo no sé de esa lancha. La vine a ver por primera vez después que nos arrestan, que nos llevan hasta el lugar donde está la lancha. Porque a mí no me arrestaron ni ahí, yo estaba en otro sitio. Casi a 45 minutos del lugar, en un parador, desayunando. Entonces, fueron tantas mentiras, tantas cosas que yo le creo a él. O sea, si están mintiendo en una... Para mí el que miente en lo chiquito, miente en lo grande. Claro. No tienes que mentir. Si es. Entonces,
me confundieron tanto que yo le creía a él. Pero lo Cuando peor, dices a él, a tu esposo. a que mi fue ex esposo, a tu sí, exesposo. claro, yo le creí. De que él tampoco tenía nada que ver. Porque en efecto a nosotros no nos incautaron nada, ni nos encontraron nada, ni en el carro, ni en el hotel, ni nada. O sea, nada. Era por asociación, por unas llamadas telefónicas que él hizo. Más de 250 llamadas en total y 50 eran de él. De unos teléfonos prepagos. O sea, yo me imagino él iba al baño, yo me imagino él iba allí, vengo ahora, me voy a dar un trago. Se desaparecía, voy a buscar un carro, que lo voy a alquilar, que lo voy a entregar. Siempre había algo, siempre O había sea, algo. él estaba haciendo su mandado, por llamarlo de alguna manera, Claro. detrás de ti. Claro. Y tú estabas como víctima en el mismo medio. Yo estaba en el hotel, en la piscina, tú sabes, haciendo lo que hace uno cuando va a un resort, Claro, todo incluido, claro. normal. Y la confusión era muy violenta. Más no ayudó el tema mediático, no ayudó en lo absoluto. Lo que hizo fue enredar más la cosa, lo que hizo fue complicarme más la situación. Y aquí quien pagó los platos rotos, aparte de mí, fue mi familia. Porque hasta donde yo recuerdo, nadie más apareció, excepto mi madre. O sea, tu ex esposo en una cárcel, tú en otra. Y mi mamá Tú costeando con, todo. Tú con tu realidad y no sabías lo que estaba pasando tras bastidores con él, Ajá. solamente lo que se estaba publicando a través Claro. de los medios. Pero hay cosas que son una bendición y de repente se pueden convertir en una maldición. Yo conseguí, no fue tampoco un privilegio. Ahí todo el mundo tenía celulares escondidos. Todo el mundo, el la más el que cárcel. menos, sí. Todo el mundo. Eso no era un privilegio, era el juego era que te los dejaban tener para quitártelos para que compraras otro. Ese era el juego. Después yo me di cuenta y tenía 3 escondidos. O sea, quítame lo que yo tengo otro, no pasa nada. Incomunicada no podía estar porque eso me daba a mí la oportunidad de hablar con mi mamá, con los abogados, con mi familia, con mis amigas, con toda la gente que me estaba apoyando. Y eso era para mí, eran pequeñas ventanas de libertad. Claro que sí. Pero él también consiguió uno. Y eso se convirtió en una maldición para mí. Porque desde ese teléfono a 1 hora de distancia me hizo la vida imposible. Si yo no contestaba al momento, eso era una gritería. Insultos, faltas de respeto, Pero malas ¿cómo palabras. descubrió tu número de teléfono? Bueno, porque como nos veíamos en el tribunal, en las vistas, pues inicialmente, mire, yo tengo un teléfono, yo también, y nos los pasamos pues para hablar normal. Claro, claro. Normal. Todavía tú estabas creída de que él era inocente. Todavía como hasta hace 2 años. Entonces, ese teléfono se convirtió en una herramienta de control, en una herramienta de maltrato, de insultos, de faltas de respeto, de que si me hubiese podido pegar por el teléfono, me pegaba hubiera también. pegado. Y en su momento, ignorante yo, cuando me condenaron a esos 7 años, a él a 15, a él lo condenaron por ser autor intelectual. A mí me ¿Y condenaron... que fue tráfico de drogas? Sí. Y a mí me condenaron por asociación con malhechores. O sea, a mí me condenaron por ser la esposa de él. Entonces, cuando termine ese juicio, para que mi mamá estaba gastando tanto dinero y pasando tanto trabajo para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y recibí el consejo de alguien que me dijo, mira, ustedes pueden conseguir un traslado a la cárcel de la Romana. Ahí hay hombres y mujeres. Ustedes pueden estar en la misma cárcel. Tu mamá puede conseguir un lugar más decente para vivir, alquilar un lugar mejor. Hay más facilidad de abogado, etcétera, y van a estar más cerca del lugar de la apelación, que era San Pedro de Macorís. Y mi mamá fue donde el procurador de la República y consiguió la cita, se lo pidió, porque yo se lo pedí. Otra bendición. Ahora lo voy a decir al revés. Esa fue una maldición que se convirtió en una bendición. Fíjate, yo no sabía todavía quién era él. Yo todavía estaba justificando cada cosa.
porque el estrés, porque esto. Pero yo no me estaba viendo a mí, ni estaba viendo lo que yo estaba viviendo injustamente y lo que mi mamá estaba viviendo, lo que mi familia... No, yo no veía nada, yo estaba preocupada por él. Y él estaba preocupado por él también. Sí, claro, él estaba preocupado por él y no preocupado por ti. Claro, la captaste rapidito. Claro. Pues entonces, cuando llegamos a la Romana, él me vendió esta historia de que ahora todo va a ser diferente, porque es que como estábamos separados, tú sabes, la cabeza te la llena de musarañas y yo pues... Y tú ahí creyendo. Ya, ahora nos concentramos en la defensa, en la apelación, en que, listo, eso no duró ni 2 días. En 2 días ya estaban los jalones de pelo, los empujones y ni te cuento. O sea, de parte de él abusándote en la misma cárcel. En los pocos momentos que podíamos compartir, eso era lo que sucedía. Y él siempre tenía una razón y al final yo siempre tenía la culpa. Y yo decía, ¿cómo? Qué terrible. Y yo digo, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que yo no sabía? Terminaba hasta pidiendo perdón. Entonces, ahora, obviamente con la madurez, estamos hablando de una mujer joven de 26 años, 27, te está hablando de una mujer de 51. ¿Sabes? He leído, Claro, tanto, sí, he estudiado tanto, y he tenido sí. que coger psicología, me he tirado de paracaídas, me he trepado en un volcán en erupción, he hecho todo lo que te imaginas. A ver si grito desde lo más alto y alguien me oye o logro por lo menos liberar la frustración y el dolor que me causó. El no entender, porque eso es lo peor, el no entender. Cuando ya tú empiezas a entender, tú dices, Dios mío, qué bendición que pudimos llegar juntos a esa cárcel. Porque si no, jamás hubiese entendido quién era él. Porque lo iba a seguir justificando. Y tú te imaginas que hubiésemos salido y que yo hubiese regresado con él pensando que era víctima. Que él era víctima al igual que tú. Lamentablemente hubiera sido una desgracia para ti. Eso me abrió los ojos tanto que poco a poco fui soltándolo. Sin darme cuenta, fui soltándolo. Mira que hay algo que aún te guardas dentro de tu corazón que no le has contado a nadie sobre esos años que estuviste sin libertad. Hay algo dentro de ti que no se lo has contado a nadie. No te has atrevido por vergüenza, porque hace 2 años todavía tenías una venda en los ojos, de alguna manera en tu corazón. Hay algo que te queda por dentro que quieras compartir aquí conmigo en Ámbar con Alma. Hay cosas y hay cosas. Y hay tantas maneras de lastimar a alguien tan profundamente que él me usó de muchas maneras. Me usó para tener un estatus, me usó para atraer fama o coger fama a través mío. Me usó económicamente, a través de mi familia. Me usó para recibir el apoyo y la compasión de mucha gente. El maltrato, no solamente yo estaba presa en la cárcel, yo estaba presa de él, yo estaba presa 2 veces. Y algo que me marcó y que me tomó mucho tiempo entenderlo, es que a veces nosotras las mujeres, con tal de ganar el amor, la validación y la aceptación de una pareja, o pensando que de esta manera nos van a querer más, o nos van a dejar de maltratar, o nos van a aceptar, entregamos y soltamos y entregamos cosas que jamás tú podrás entregar dinero, podrás entregar casa, podrás entregar carro, podrás entregar todo, pero tu dignidad
Eso no es canjeable. Eso no se entrega. Y hay cosas que te lastiman y te laceran tanto la dignidad. Que uno podría pensar que el sexo dentro de un matrimonio es normal. Pero el abuso sexual dentro de un matrimonio también lo hay. Sí, que te abusó de todas las formas que pudo. Y esas son cosas que yo permití, pensando que de esa manera iba a parar. Y a los 5 minutos ya me estaba insultando. Por algo, por cualquier cosa. Entonces, o sea, tú te sometiste en cuerpo, corazón y alma a un hombre abusador. ¿Sabes qué? Que no fue yo digo, no fue ni por amor. Fue por aceptación. Fue con el deseo de sentirme amada. Esa es la parte triste. Porque ese vacío que yo llevaba era buscando amor, porque no lograba sentirlo. Eso era todo. No era que yo me moría por él, es que yo no me sentía suficiente para recibir amor. Es que tú te convertiste lamentablemente, ¿verdad?, en una codependiente de él. Tú fuiste una codependiente de una persona que no te valoró, te utilizó, te engañó a tal manera que te privó de tu libertad. Y encima de eso te seguía engañando. O sea que si dentro de la que tú nos narras y nos cuentas, tú no llegas a convivir con él nuevamente en una cárcel, tú jamás hubieses descubierto con qué persona tú te llegaste a casar. Aparte de un abusador, un narcisista, una persona totalmente, para mí, disfuncional, demente. O sea, porque una persona que abusa a una mujer de alguna manera, figura pública, conocida, buena, de buena familia, con buenos principios y valores, verdaderamente es un hombre que no merece ningún tipo de consideración, por llamarlo de alguna manera. Dentro de la desgracia siempre hay una salida. Tuviste a tu mamá ahí, yo lo vi por todos los medios. En Puerto Rico cubrieron tu caso todo el tiempo. Con historias, me da sentimiento porque habían historias tristes de tu parte, habían historias tal vez que no eran reales. Yo no te conocía para ese entonces, tengo que decir. Y uno pues se deja llevar por lo que los medios y los periodistas quieren decir. Y muchas de las veces lo que dicen no es cierto. Uh-huh. Solamente el tú ahora estar aquí en Ámbar con Alma o en cualquier otro programa que hayas ido y abrir tu corazón y tu alma y tu realidad, que mucha gente no lo haría por vergüenza. Tú lo estás haciendo porque te has convertido en una mujer que quieres que muchas se puedan retratar en ti. Yo quisiera que si una sola persona, si una sola mujer o hombre, no importa porque el maltrato viene de cualquier lado. Lo que pasa es que los hombres usualmente no lo dicen. Y a lo mejor no es tanto físico, pero hay mucha manipulación y abuso verbal, porque yo lo he visto también. Así es. Pero si yo puedo salvar a alguien, a una persona, de que viva lo que yo tuve que vivir en menor o mayor grado, me siento más que bendecida, porque todos venimos con una misión. Así es. Y yo he tenido que esperar mi tiempo para comprender la mía. Ha sido mucho tiempo de introspección, de buscar ayuda, de mirarme por dentro bien, de analizar qué pasó, cómo comenzó. De madurar, sí. Porque en la medida que te engañaron, estabas muy naif, muy inocente de lo que estaba pasando a tu alrededor. Y en la medida que has ido madurando y has ido viendo realidades, tú realizas, a la verdad que fui tonta. O sea, porque
tenías la realidad frente a ti, pero no la podías ver. No la podías ver, tristemente. Pero mira, tú sabes qué me salvó a mí, aparte de mi madre, obviamente, y mi padre, que no podía estar físicamente allí, pero estaba en Puerto Rico con Parkinson ya avanzado, se le avanzó más por la situación. Sí, porque estresante. Los nervios. El sufrimiento fue intenso. Gracias a Dios pude regresar a Puerto Rico y compartir con él y sanar muchas cosas con él. Y reírnos de las estupideces por las que discutimos y entender el punto de cada cual y apoyarme en todo lo que hice después. Eso me llena de mucha satisfacción. Pero aparte de mis padres, de mis amigas que son de toda la vida, que están aquí, o sea, están conmigo al día de hoy, desde los 13 años. Es una bendición inmensa. Tengo que decir que aunque quizás algunos miembros de la prensa no fueron justos o no investigaron suficiente o quizás pensaron que el morbo era más importante que la verdad, aunque le costase la vida al que le costase, los puertorriqueños en general, el pueblo, ¿cómo yo sé? Te apoyaban. ¿Cómo yo sé que mi país estaba conmigo? Yo no sabía eso porque yo estoy en un lugar donde todo lo que me llega es negativo. Negativo, negativo por todas las esquinas. Y de repente esa cárcel de la Romana se convierte en otra bendición porque muchos puertorriqueños me visitaban. Pero de repente empezó a llegar este crucero que atracaba literalmente en mi ventana. En una ventanita chiquitita que yo tenía, en una litera ya casi pegada del techo, ahí atracaba un crucero que llegaba todos los jueves. Y de repente empezaba a llegar gente los viernes por la mañana. ¿Y esta gente dónde viene? Del crucero. Y de repente nos enteramos también que la tripulación del barco les decía, miren, ahí está la compatriota de ustedes. Y de repente empezaban a bajarse cientos y cientos de personas, que llegamos a contar hasta 800 personas los viernes, por un año consecutivo, que fue el último año que yo estuve allí. Y ellos, ¿de qué manera me salvaron? Ellos rompieron la resistencia que ya yo había creado. Me amaron cuando yo no podía amarme. Me enseñaron el valor que yo tenía para ellos. Me hicieron sentir querida, que me estaban esperando, que confiaban en mí, que la prensa que dijera lo que fuera, que el pueblo en general te quería, estaban conmigo y que regresara, que me iban a estar esperando. Tú sabes, como yo lloraba, pero era de alegría todos esos viernes, el día entero. Eso era seca lágrima y seca lágrima y seca lágrima, círculos de oración, parrandas en Navidad, bizcochos en cumpleaños. Yo decía, pero ¿cómo se enteran de las cosas? Todos lo sabían. O sea, y salían y volvían y entraban el mismo día 3 veces trayendo cosas. Y aún estabas en la misma cárcel con el ex, pero estabas con tu ex. Él estaba allí, él se aprovechó de todo eso. Él me quitaba el dinero después y lo usaba en drogas, en alcohol. O sea, que efectivamente él estaba en droga, él estaba en todos esos malos pasos. Yo me entero de eso después. Alguien me lo dijo en un momento dado, pero para mí era como un poco como medio extraño, que él salía de la cárcel, que salía a fiestar, hasta que él mismo lo contó hace 2 años. Entonces, mi intención por 20 y pico de años fue olvidarme de lo que viví. Nunca lo ataqué, jamás. Pero cuando ya yo entendí todo y él lo contó todo de su propia boca, él revolcó en mí algo que yo no sabía que estaba ahí todavía. Y el entender a profundidad me hizo comenzar un proceso de sanación nuevo. Pero tú sabes que esos procesos de sanación no son fáciles. No, y pueden tardar. Ajá. Bueno, yo quiero que tú me digas qué tú sentiste el día que saliste libre de esa cárcel. Mira, primero
salí por la puerta grande. Porque el día que me dijeron que yo iba a salir, me dijeron, vas a salir en 6 semanas. No fue como inmediato, en 6 semanas. Ese día yo lloré y lloré y lloré y lloré en el tribunal. Todo el mundo pensaba que yo estaba llorando, y lo voy a decir. Todo el mundo pensaba que yo estaba llorando porque él se iba a quedar. El personaje se quedaba y yo me iba. Más sin embargo, el llanto amargo que yo tenía era de ahora me voy y me quedo enganchada con y cómo me divorcio, porque ya yo sabía que me iba a divorciar de él. Claro. Ya yo había abierto los ojos. Los puertorriqueños con tanto amor me hicieron entender mi valor. Ese último año yo estudié, yo hice una maestría en periodismo digital en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Me dediqué, me concentré en mí, me enfoqué en mí, me fortalecí. Y cuando dijeron que me iba ese día, yo lo que hacía era llorar y nadie entendía. Y mami me miraba como que... Porque estás llorando pero si vas te a salir. vas ya mismo. Y yo no podía ni hablar. Cuando me monté en el carro, le digo, bueno, pero es que... Y le explico. Le digo, además... O sea, yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida como quiera ahora. Y me llama una amiga y me dice... Contenta, vas a salir, ya vas a regresar. Y yo le digo, no quiero salir. ¿Cómo que no quieres salir? Es que yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida. ¿Quién me va a dar trabajo? ¿En qué yo voy a hacer? Pues yo te doy trabajo, pues tus amigas te vamos a dar trabajo, pues, y me empezó a tratar de, pero yo no podía como no lo podía visualizar. Y de repente suena el teléfono y era Antonio Sánchez el gángster. Mira, por ahí. A través de otra persona. Una gran bendición en tu vida, definitivamente. Ofreciéndome el super trabajo con el ingreso que yo necesitaba. Me sacó de República Dominicana por un avión privado. Me puso en el mejor hotel, me dio el mejor trato y me devolvió el alma al cuerpo. Que siempre uno consigue ángeles en la vida. Y también tienes ahora un ángel en tu vida porque has rehecho tu vida, has podido rehacer tu vida. Tienes un hombre que te ama, que te respeta, que te apoya, que siempre está ahí en todos tus proyectos, que ríe contigo y también llora contigo. Mira, no le pongas presión. Así es que te tengo que decir que de verdad, tengo que decir que... Uno se queda adormecido por mucho tiempo y por más de 10 años yo no era capaz de tener una relación con nadie. Pero pues con el tiempo... Él despertó en mí algo que no había sucedido nunca. Y yo pienso que tiene que ver porque nos conocemos desde jovencitos, ¿no? Y que nuestra relación está basada en una amistad. Que eso es importante. Yo siempre digo que cuando hay una relación sentimental, la amistad es una ecuación que nunca puede faltar. Esta historia tuya sería como para tenerla para una hora más. Pero ya tú ves que nos están aquí ajorando. Sí. Así es que tenemos que de alguna manera quedarnos en lo que es el tiempo. Pero nada, quiero darte las gracias por haber abierto tu alma aquí en Ámbar con Alma. Me gustaría que la gente pudiera comunicarse contigo. Sí. Que digas tus redes, también que hables rápidamente de tu libro, donde cuentas esa historia, que es un autolibro donde tú narras tu propia historia. Sí, el libro lo tengo físicamente en Amazon. También hay un audiolibro. Usted lo puede escuchar, lo narré yo. Y tiene un podcast cuando termina cada capítulo explicando muchas cosas que no están narradas. Además de eso, se llama Libre en Cuerpo y Alma. Está en Spotify también, en todas las plataformas donde usted pueda descargar un audiolibro. Y el libro físico en Amazon. Entonces... bien importante que sepan que soy terapeuta del colon, además de periodista, soy terapeuta del colon, tengo clínicas de limpieza del colon, eso me ayudó mucho a restaurar mi salud física y mental. Tengo una en Puerto Rico, una en Florida, junto con mi pareja, los dos somos dueños y la trabajamos con mucho amor y combinamos todo. Comunicaciones
con redes sociales, Claro que con sí. la salud mental y física. Y eres una gran ese es comunicadora el y sabes enfoque. que dentro de esa experiencia lamentable que tuviste, Dios te ha bendecido. Así es que gracias por estar aquí, Laura, en Ámbar con Alma. De Laura verdad, Hernández Hidroterapia, búsquenme en Instagram. has desnudado tu alma Gracias. y yo sé que la gente tiene que haber recibido el mensaje. Y tu mujer o tu hombre, si eres abusador, sal de esto ya. Sé feliz y libérate. Gracias, Laura. Gracias. Ámbar con alma. Ámbar con alma, luz que nos inspira, fuerza que abraza. Cambiemos el mundo, paso a paso en este podcast, tocando las vidas, conectando las almas. Esto es Ámbar con alma.